Voy a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Muchas gracias a todos los participantes del seminario. Estamos muy contentos de que sean tantos, de que haya habido tanto interés en este seminario. Estamos muy contentos y es un honor presentar. Bueno, primero que nada, rápidamente por ahí anda ya lo había presentado antes, pero no había quedado grabado, el doctor Tomás Martínez Saldaña, que fue el asesor de este seminario. Muchas gracias, doctor. No sé si quiere nada más saludar rápidamente para que quede por ahí. Muchas gracias por su apoyo. Y voy a presentar rápidamente al doctor Thomas Hillerkus, que es quien será nuestro ponente el día de hoy en nuestra segunda sesión del seminario. Acabamos de comenzar la semana pasada. Él es doctor en etnología por la Universidad Libre de Berlín. Es adscrito como docente investigador al doctorado en estudios novohispanos. Es investigador nacional nivel 2, especialista en la formación de la sociedad novohispana, genealogía, cartografía histórica, haciendas de campo y de beneficio y trabajo comunitario con grupos indígenas. Publicó las siguientes monografías: Reorganización y dinámica sociopolítica de los tarahumaras desde 1603 a 1604. En 1991 publicó esto. Otra de las monografías es Documentalia del Sur de Jalisco del siglo XVI en 1994. La provincia de Ábalos y las alcaldías mayores de Autlán, Amula y La Purificación, con Federico Munguía Cárdenas, en 1996. Diccionario biográfico del Occidente Novohispano, siglo XVI, volúmenes 1 al 5, en colaboración con investigadores y alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de Sinaloa y de San Luis Potosí. También colaboración con la Crónica de la Ciudad de México, en 1997 al 2020. Diligencias testamentarias del capitán Don Juan de Infante, administrador del Santo Oficio en Zacatecas, siglo XVIII, en el 2006. Y 25,000 topónimos de España y Portugal, siglos XV al XVIII. Abraham Ortelius, Juan Bló y Tomás González, 2007. Pleito de mineros en Zacatecas, siglo XVI, en el 2015. Y tan lejos de Dios y del Rey y tan cerca de las tentaciones impias. El Hospital de San Miguel y los prebandados del Cabildo Eclesiástico de Guadalajara hacia 1600, en el 2019. Numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales y ponencias y conferencias en Alemania, México, Estados Unidos de América, España, Portugal y Colombia. Y eso es brevemente todo el amplio conocimiento y currículum del doctor Thomas, que se los presento y no robo más tiempo. Le cedo el micrófono para que nos dé su ponencia de hoy, que bueno, lleva por título, primero, una disculpa, nuestro módulo es Identidades que se desplazan, que arrancó la semana pasada, y la mesa de hoy es la mesa 2, que lleva por título Mapas y planos del camino real de tierra adentro, con el doctor Thomas Hillerkus. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Es un texto que preparé y cuando vi el tema, después tuve una idea de no solamente de hablar sobre mapas y planos viejos, sino también sobre lo que han hecho los últimos años, porque no me gusta mucho en parte lo que existe de cartografía acerca del camino real de tierra adentro. Así, la ponencia se divide en dos partes. Una es sobre la situación actual y la otra es sobre mapas planos de la época virreinal. Bien, el 1 de agosto de 2010, con la inscripción de la parte sur del Camino Real de Tierra Adentro, entre la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México y la pequeña ciudad de Valle de Allende en Chihuahua, se pretendía promover este
eje cultural de primer nivel de más de 1.400 kilómetros de largo, tanto para fines académicos como turísticos y de identidad cultural. La siguiente imagen, por favor. Ya han transcurrido casi 12 años desde este evento tan cargado con esperanzas y en vista de proyectos públicos y particulares, pero con excepción de lo realizado por un grupo bastante contado de especialistas, mucho se ha quedado en buenas voluntades o iniciativas locales. No hay una coordinación general visible que funciona, tal como aquella que maneja o apoya los en parte tan exitosos pueblos mágicos o las actividades estatales que promueven diferentes rutas como la del tequila en Jalisco, del vino en Aguascalientes y Querétaro, del mezcal en Oaxaca, Puebla, Durango y San Luis Potosí. Un momentito. Ya, cállate. De los conventos en Guanajuato, Morelos, Puebla, Oaxaca y Yucatán, de Don Vasco en Michoacán, de las haciendas en Yucatán, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, de las misiones en Sonora y Baja California, de las 3 rutas de la Revolución Mexicana en Morelos, la Ciudad de México, Durango, Chihuahua, Coahuila, Querétaro y Veracruz, o de los cresteros en los altos de Jalisco y en el centro de este estado. Este fracaso, yo me pregunto, tiene que ver con la cartografía. En parte, sí. Para la actualidad, por el material cartográfico existente o preparado, para la declaratoria y la promoción de este tesoro cultural y para los tiempos pasados, por los levantamientos cartográficos generalmente muy deficientes o porque no existía el interés para integrar los caminos a muchos de los planos y mapas de épocas pasadas. Pero primero debemos ocuparnos de algunas decisiones políticas y de la planeación de este gran proyecto en sí. Hay que preguntarse por qué no fue promovido de una vez como binacional, ya que de la ruta principal México-Santa Fe, a partir del Valle de Allende, casi la otra mitad se encuentra más al norte, en el septentrión del actual estado de Chihuahua, en Texas y en Nuevo México, donde cuentan con una gran riqueza cultural y natural también. Así como se dice con el Cuapacnian, el sistema vial andino que comparten Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La siguiente imagen, por favor. Ahí hay un mapa y donde hay estos caminos prehispánicos construidos por los incas en su imperio. Y ahí se ve una peregrinación con gente más tradicional, pero también para ser turísticos. No sé exactamente hasta qué punto ya tiene un buen alcance. O también yo me quiero referir a otro camino, o más bien los caminos de Santiago. Otra imagen, por favor. La siguiente. Si quiere, si lo puede aumentar un poco para que la gente lo puede ver un poquitín más. La imagen no es muy grande. Porque este camino tiene una declaratoria para España y otra para Francia. Sin embargo, desde hace muchos siglos atrás, estos caminos, no de Santiago, sino más bien a Santiago, incluyen ramales desde Irlanda, Inglaterra y Escocia
y también de Suecia en el norte, Polonia en el este y Grecia en el sureste, contando el Camino de Santiago con un sistema de señalización internacional, mucha promoción, mapas y guías en papel o digitales y una hospedaría sumamente funcional y práctica. Y yo creo es algo que hace mucha falta al Camino Real de Tierra Adentro. Es realmente una red impresionante y yo mismo nunca lo recorrí, solamente una muy pequeña parte en el sur de Francia y en el norte de España, en el País Vasco, pero me contaron de este camino en Alemania del Sur, que pasa por una zona donde yo viví hasta los 80 y hoy en día es una de las rutas de caminata más importante en esta zona y vienen de todo el mundo, incluso los famosos chinos, gringos, argentinos, está todo el mundo que lo recorre. También hay que ocuparse un poco de la definición. Durante las primeras décadas, a partir de San Juan del Río o Querétaro, empezaba la tierra adentro. Y hasta Zacatecas se llamaba, o algunas lo llaman, Camino de la Plata. Y después, desde Zacatecas, cuando estas minas se habían consolidado y recibieron el nombramiento de ciudad, algunos dicen, ahí apenas empezó la tierra adentro. A partir del siglo XVI, esta parte eran regiones incógnitas y habitadas por indios indómitos y bélicos. Algunas hasta la fecha llaman el tramo México-Zacatecas, como yo ya dije, como Camino Real de la Plata, ya que durante los siglos XVI y XVII, desde las Cajas Reales de Zacatecas y después también de Sombrerete, fue llevada hacia la capital más plata que de cualquier otro yacimiento del virreinato, y en el entendido que desde Santa Eulalia, a 20 kilómetros al oriente de la ciudad de Chihuahua, ya no hubo reales de minas argentíferas, por lo que en la parte norte del camino o en la mitad del recorrido, plata únicamente se transportaba en forma de monedas o, por ejemplo, de cubiertos, vasos, platos, etc. Pero bueno, tiene que solucionar otros. Para mí, más problemas hay con la declaratoria en sí. Ya se han incluido 57 monumentos, de los cuales varios no tuvieron que ver con esta ruta o muy poco, como por ejemplo la hacienda de Quijas Escalante, Zacatecas, todavía no, o las cuevas de las mulas de Molino en Durango, o también el Real de Minas de Chalchihuites, porque por ahí no pasaba el Camino Real, y también yo tengo mis problemas con el centro histórico de San Luis Potosí, porque se comunicaba con su propio ramal con el camino principal, pero en último término nunca fue una ruta preferida del Camino Real de Tierra Adentro. Por otro lado, se dejaron fuera a otros monumentos que realmente eran símbolos del Camino Real de Tierra Adentro, tales como Hacienda de Jaral de Berrio, en Guanajuato, el Presidio de Ojuelos, Jalisco, o la ciudad de San Miguel el Grande, hoy llamado San Miguel de Allende, Guanajuato. Bueno, que dejaron fuera a las ciudades de Chihuahua o Ciudad Juárez es entendible porque los responsables de la planeación urbana durante las últimas décadas se han encargado de acabar con todo lo que olía a viejo y, según su criterio, a feo. Pasamos a los planes de la declaratoria
si quiere la siguiente imagen. O al menos a lo que se pueda consultar en su página en internet de estos planes. Estos en muchos casos realmente son una burla para los usuarios, incluidos los especialistas. Quizá los prepararon. Ya, Denis. Un momentito, déjeme correr un poquitín los perros. Ya, Denis. Ya. Quizá los prepararon de esta forma con el argumento de ser muy técnicos. Nadie va a saber qué hacer con el plano de la cueva de Ábalos, ubicada esta no muy lejos del Camino Real, a pocos cientos de metros, que pasa de Ojo Caliente a Guadalupe, Zacatecas. Ese es el plano de la declaratoria. ¿Quién se puede ubicar con este? Y esta cueva es importante porque destaca por sus pinturas rupestres y entre ellas hay algunas que hacen referencia a vaqueros sobre sus caballos y con lazos y a carretas jaladas por mulas. La siguiente imagen, por favor. Ahí tienen un vaquero con un lazo montando un caballo. La siguiente, por favor. Ahí, esa es una fotografía o una toma de Google Maps. No sé si pueden ver mi ratón. Cuando yo muevo mi ratón. ¿Lo pueden ver? No. No. Bueno. Sí. Señalo, así que. Sí. Lo que pasa de sur a norte es la autopista Aguascalientes, Zacatecas. Y se ve como que cruza un río, que es un arroyo. Y la cueva está al noreste del símbolo de la autopista en verde. Okay. Y el Camino Real es exactamente este arroyo se subía. ¿Sí? Está muy cerca del Camino Real, esta cueva. Tampoco se entiende por qué únicamente el templo de San Nicolás Tolentino y no todo el extenso y complejo casco de la hacienda de Quijas Escalante fue integrado a la declaratoria. La siguiente imagen, por favor. Ese es el plano. Y el templo es el amarillo más fuerte. Sin embargo, el casco corresponde a todo lo que se ve como construcción. Todas son construcciones coloniales. Así, donde está el triángulo, donde se dice core zone, donde hay este cuadrado gris que es la Casa Grande y frente a la derecha de la Casa Grande es un patio. Y este patio originalmente tiene una dimensión de 55 por 52 metros. Sin embargo, en este plano no se ve nada de lo importante de este gran recinto arquitectónico de los siglos XVII a XIX. Pasamos a la siguiente. Ese es un levantamiento de lo mismo hecho al principio de los 90. Y yo creo que se ve bastante diferente. Lo verde es el templo. A la derecha es el gran patio. Lo azul son espacios anexos como talleres, trojes, tienda de rayas, etc. Y lo café es la Casa Grande, donde vivía el hacendado con su familia hasta en la zona
trasera donde tenían varios patios, y a la derecha de lo café, en este color que es marrón o algo así, la gente de ahí la llaman la casa chica. Ahí, dormían los visitantes. Así es un recinto impresionante. Pero en el mapa o en este plano de la declaratoria no se entiende para mí nada, porque está plagado con errores acerca de dimensiones, como se veía en el levantamiento realizado hace unos 30 años. Y así sigue con visitas a capillas sin hacer referencia a los cascos urbanos donde se ubican estos templos, haciendas de campo más bien elegidas al azar, y algunas que llegaron a su esplendor cuando el camino real de tierra adentro ya estaba perdiendo la competencia contra las nuevas vías del ferrocarril. Puentes perdidos en el paisaje. Yo en la portada puse el puente de Ojo Caliente, a pesar de que yo al menos 30 veces pasé por ahí, yo nunca vi un aviso de este puente. ¿Sí? Y nadie que no conoce bien la zona lo va a hallar. Tampoco en muchos de estos lugares hay la infraestructura necesaria. Por ejemplo, estas cuevas, este puente. En Quijas, en la comunidad de Nigromante, no hay un lugar para quedarse la noche, ni siquiera hay un restaurante decente. Así, muchos de estos lugares son elegidos, no sé exactamente por qué, y no hay una infraestructura para visitarlos. Y algunos tienen un acceso sumamente difícil, peligroso, y no hay avisos al lado de la carretera. Lo único que hubo aquí en el norte muchísimo fueron los avisos del 2010. Y casi nunca se tiene éxito con la búsqueda de algún mapa o plano que da indicaciones claras cómo llegar. La única parte donde se veía un poquitín mejor, según mi experiencia, es en el estado de Aguascalientes, donde realmente se han puesto las pilas ya hace muchos años y facilitan muchísimos detalles para visitar haciendas, lugares naturales, capillas, etc. Ahí hay un proyecto bastante integral. Bueno, suficiente de críticas, ya que tampoco es el tema principal de mi intervención, porque lo que más les interesa seguramente son los planos y los croquis que datan de la época virreinal. Pasamos a la siguiente imagen. Para entender la producción virreinal acerca de este tema, me permito iniciar con algunas comparaciones entre Europa, donde la producción de mapas se hizo un oficio académico con estudios formales, herramientas cada vez más sofisticadas y manuales destinados para los futuros agrimensores y cartógrafos. Y América, donde no se impartían tales carreras, es decir, la cartografía colonial dependía de especialistas que eran enviados desde España y de otras partes, y estos eran bastante pocos. Y algunos de ellos traían sus propios aparatos y quizá una mal lograda traducción de algunos de estos manuales para hacer los levantamientos, y estos manuales eran editados en alemán, en primer lugar, italiano, inglés, neerlandés o francés, y muy pocos en español. Además de toparse en el nuevo continente con un espacio realmente inmenso, muchas veces casi despoblado y de difícil acceso, y hallarse en la Nueva España acechados primero por bravos chichimecas y después por saltadores de caminos, tobosos y salineros, y finalmente en los siglos XVIII y XIX por apaches, comanches y bandas multiétnicas,
con lo cual, y frente a las inclemencias del clima y de la flora y fauna, los viajeros comunes, los transportistas y los científicos también estaban jugándose la vida a cada paso que daban y que siempre podía ser en falso o el último. Bueno, Europa tampoco era tierra muy segura, con todas sus guerras, levantamientos sociales, la pobreza que a veces desembocaba en violencia y criminalidad, tal como se observa con el célebre cartógrafo austríaco Johann Andreas Rauch, quien a principios del siglo XVII, durante su viaje de regreso de Viena al lago de Constanza, cargando su buen salario que le habían dado en la capital, en algún lugar en este trayecto desapareció sin dejar rastro. Seguramente lo asaltaron y lo mataron. Pero en Europa todo era realmente relativo, comparando con el norte bárbaro del Virreinato Nueva Hispana. En el continente europeo, ya muy pronto se supo representar con gran precisión espacios reducidos, tal como en 1500 Venecia. La siguiente, por favor. Este es una xilografía, es un grabado en madera, son 12 placas. Y si se tiene una ilustración de este, hasta se puede distinguir casa por casa. Es 1500. En 1538 hicieron también una xilografía de Ámsterdam. La siguiente, por favor. Ahí también se puede distinguir casa por casa. Y en 1552 hay un dibujo, no, una pintura, una acuarela de un lugar que se llama Kuppenheim en el valle del río Rin. La siguiente, por favor. Y esa está tan detallada que realmente se puede distinguir casa por casa, puente por puente, cerca por cerca y propiedad por propiedad. Y en 1611 hay un óleo, un mapa de la pequeña ciudad libre del Sacro Imperio Romano Germánico de Wangen, a pocos kilómetros del lago de Constanza. Es este, y ese es el primer mapa cuyo autor logró reproducir un efecto de tercera dimensión. Y yo crecí en esta ciudad, y no porque crecí ahí, este mapa es excepcional porque se puede irse hasta la fecha con este mapa recorriendo la zona, ¿sí? Con súper lujo de detalle. Lo único que se cambió, algunos de los caminos ahora son carreteras y los bosques se modificaron algo. Y claro, hay más urbanización, porque este era una ciudad de 1500 habitantes, ahora son 15,000. No hay tanta diferencia. Ahora pasamos al siguiente. Un mapa de México. Tanto los planos y mapas elaborados de forma mixta es como este de Culhuacán, cerca de la Ciudad de México. La siguiente, por favor, que es un famoso plano de Cholula. Estos son en la tradición indígena española. La siguiente, por favor. Es el segundo plano de la Ciudad de México, ya muy temprano, de 1555. Está en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Yo vi el original hace algunos años cuando lo prestaron a Lisboa, a una exposición. Es extremadamente detallado con muchísimos caminos alrededor. Ahora el siguiente. Ese es el plano que muchos conocen de la Ciudad de México de 1628, donde también se puede distinguir calle por calle, casa por casa. Y usan muchos para reconstruir la ubicación de templos, conventos, casas importantes, etc. en la Ciudad de México.
Estos 4 ejemplos para mí llegan fácilmente a los estándares del viejo continente, tanto en el levantamiento de datos como en precisión, presentación y acabado, a sabiendas que la mayoría de las informaciones recuperadas, tanto en Europa como en América, aún se basaban en la observación, el simple compás, contar sus pasos, o cordeles, o la cadena de Gunther o cintas de acero o invar. Así, tanto en Europa como en México se usaba todavía muy pocos aparatos hasta 1628 y la calidad es realmente casi la misma. Bueno, siguiente mapa, por favor. También los 2 mapas de Abraham Ortelius de Nueva España, que fue editado por primera vez en 1579, y otro de Alemania, que es este que ven, que fue publicado en 1595, pero que era una reedición con pocos cambios de 1570. En lo que se refiere a calidad, se llevan casi parejo. La siguiente, por favor. Este es un mapa sumamente famoso y es el primer mapa completo de la Nueva o relativamente completo de la Nueva España. A la derecha se llega casi hasta Oaxaca y a la izquierda es el norte de Nayarit. Lo que falta en este mapa, porque todavía no existían muchos poblados, es la Gran Chichimeca, Guanajuato hacia Zacatecas, porque a pesar de que dice 1579, los datos fueron levantados hasta 1560. Estos 2 mapas en calidad y levantamiento también se corresponden bastante bien. Ortelius mismo, en su célebre Atlas Universal, anotó sus fuentes principales. Numerosas eran aquellas para Alemania, siendo las más famosas Gerardus Mercator, Sebastián Münster y Philip Appianus. Y para la Nueva España, apenas 2. Diego Gutiérrez, cartógrafo español de la Casa de Contratación de Indias. De esta hay un mapa en la Library of Congress en Washington de muy alta calidad. Y el manuscrito que se llama American Descriptit de Jerónimos Chávez, un verdadero erudito sevillano del siglo XVI, poeta, matemático, cosmógrafo, cartógrafo, astrólogo, historiador, políglota y traductor de obras científicas procedentes de Italia, estudioso de las artes y la medicina en general. Él fue el primer catedrático cosmógrafo en la Casa de Contratación de Sevilla y sucedió... Pero con cámara no tengo cámara aquí, que no se puede ver. ¿Puedes seguir? Sí, una disculpa, se metió ahí un audio. Por favor, guardemos, estamos muy cuidadosos en poner en silencio los micrófonos, por favor. Continúe, doctor, una disculpa. Bueno, Chávez fue el primer catedrático cosmógrafo de la Casa de Contratación de Sevilla y sucedió como piloto mayor de la misma a Sebastián Caboto. De su mano, entre muchos más, son los mapas de Andalucía, de la Florida, Pánuco, que correspondía al norte de Veracruz, Sinaloa, Cuba y aquel de la Nueva España. Él nunca viajó a América, sino usó obras ya existentes, mapas y manuscritos a que tuvo acceso. Y más adelante les voy a enseñar uno de estos planos a que tuvo acceso. Y estos se habían originado en México. Eran en primer lugar las descripciones del visitador Diego Ramírez, que es la parte a la derecha verde alrededor de la Sierra de México, y lo que también usó la historia oral
especialmente el relato del licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones, oidor alcalde mayor de la Audiencia de la Nueva Galicia y visitador general del sur de Jalisco, de Colima y de casi todo Michoacán y de Oaxaca, donde hizo observaciones tan atinadas que es difícil de descubrir algún error significativo. Y por estas fuentes informantes, este mapa, elaborado en manuscrito en Sevilla, pero con fuentes hechos en América, para mí es un mapa americano. Editado, claro, fueron ambos mapas en Amberes, en Bélgica, pero el famoso Abraham Ortelius hizo muy pocos mapas. Él mismo, la mayoría, fueron regalos o que él copió de otros. Bueno, hasta estas fechas, todo bien. Finales del siglo XVI, principio del siglo XVII. Pero después, en la Nueva España, la calidad de la cartografía se estancó. Como se ve, ahora necesitamos la siguiente imagen. Por ejemplo, en la obra magna de 1767 de José Antonio de Alzate y Ramírez, que abarcaba todo México, comparando con algo que exactamente 100 años antes se había logrado en Suiza ya, en el mapa del cantón de Zürich, y llamándose este mapa Gigakarte. La siguiente, por favor. Ya, este es un mapa de 1667 y tiene una altísima precisión. Y el original de este mapa es 2 metros por 1,50 metros. Y así, bueno, Suiza es un país chico, tenían la ventaja y así lo hicieron rápidamente para todo su país. Y esta brecha técnica y de diseño hasta la fecha no se ha cerrado, como se puede observar mediante 2 ejemplares recientes, uno mexicano del INEGI. La siguiente, por favor. A ver. Ese es un mapa que bajé de internet, una parte del lago Siaruen. Y la siguiente, por favor. Y esa es la calidad suiza. Así, la situación en México con los mapas no es muy buena. Y hay que entender que hace 10 años en la UNAM había apenas 50 alumnos de carrera y de posgrado en cartografía. Y en la Universidad de Sao Paulo, como otro ejemplo, se llegaba a 14,000 estudiantes que buscaban formarse en esta especialidad. Por esta es también una de las causas por qué en México la cartografía no anda muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente imagen y al mundo colonial. El camino real de tierra adentro en los mapas de la época virreinal. Iniciamos con un plano que probablemente tuvo a la mano este Jerónimo Chávez. Es también en tradición mixta, cuando él hizo su manuscrito del mapa de la Nueva España. Este debía haber sido hecho como otros 3 parecidos que actualmente ya no existen, que se han perdido hacia 1550. Este plano formaba parte de un expediente con una petición y probanza en que vecinos de la ciudad de Guadalajara, de la Villa de la Purificación, de las minas de Zacatecas, Tepec, Etzatlán y Huachinango, y de los llanos de los Chichimecas, los actuales altos de Jalisco, en su nombre y en el de los conquistadores y pobladores de Nueva Galicia, solicitaban el traslado de la sede de la diócesis y de la audiencia de la ciudad de Compostela a la de Guadalajara. Claramente se observa cómo entra al cuadro a la derecha
Ahí se ve el río más gordo y por abajo del río está el Camino Real, que viene de México, Michoacán. Se cruza el río Lerma por la actual La Barca, pasando un tramo corto por el lago de Chapala para cruzar de nuevo el río Grande de Santiago, que es la salida del lago Chapala entre Jamay y Cuiseo, y de ahí se llega a Tonalá y a Guadalajara. Y esta ciudad la ubicaron estratégicamente exactamente en el centro del mapa. Pero en la jurisdicción no estaba en el centro, estaba al límite. A unos 15 kilómetros ya empezaba la Nueva España. Por eso también se solicitaba la parte sur hacia la costa de integrar esta a la Nueva Galicia. Así es un mapa un poquitín con maña. De Guadalajara se salía al pueblo y mineral de Etzatlán, donde se veía un gran lago a la izquierda. Y de esta, hoy en día ya casi no existe nada de esta. Y pasando por Aguacatlán, ya en Tierra Caliente, muchos conocen este pueblo por la autopista, finalmente se llegaba por el Camino Real a Compostela, que está, si mal no me acuerdo, donde terminaba o donde termina la autopista. Y Compostela, que se hallaba bastante en el centro de la Nueva Galicia de esta época, en este mapa está muy al margen. Con este querían sustentar más su petición. Por no ser tema del expediente, uno busca en vano el camino a Zacatecas, que ya existía, pero al menos mencionan estas minas como las minas ricas de los Zacatecas, en la parte norte de una sierra. Además, el mapa hace muchas referencias a la guerra del Mixtón de 1541, a Peñoles, donde tuvieron lugar las batallas más importantes, y a chichimecas desnudos que estaban armados con arcos, flechas y rodelas. Siguiente imagen, por favor. Pero sí. El dibujo que nos muestra el camino real de la Sierra de México al puerto de Culiacán. Muchos creen que es de 1550, sin embargo, hay un indicio que data más o menos de 1573, cuando Don Francisco de Puga y el mercader inglés John Chilton cruzaron desde la provincia de Pánuco, ubicada en el norte del actual estado de Veracruz, a las minas de los Zacatecas. Disculpen. Ay. Ya. Ya, esas son las videoconferencias. Es parte del asunto. Ellos exploraban una ruta viable y más corta que aquella por la capital novohispana a la costa del Golfo de México. Querían llevar la plata al puerto de Pánuco. Se mencionan en este mapa la Sierra Madre Oriental, que está la línea, o no es una línea a la derecha que baja de norte al sur, de arriba hacia abajo. Y aparecen los puertos de Acapulco y de Colima sin caminos reales todavía. Aparece la desviación a Guadalajara y el puerto de la Navidad, y finalmente a la izquierda arriba el puerto de Culiacán, porque existían 3 Culiacanes: la villa, el pueblo de indios y el puerto. También hay muchos otros
poblados, pero ahí no ponen nombres. Estos ya existían o estaban a punto que se fundaron. Todos estaban en ramales hacia el sur y el norte. Acerca de las distancias, el autor Pedro Cortés, uno de los acompañantes, dice: San Juan de Ulloa a la Veracruz 5 leguas, a México 75 leguas, a Michoacán 40 leguas, a Compostela otras 80 leguas y a Culiacán 120 leguas, en suma 320 leguas, que corresponde bastante bien, que serían más de 1,300 kilómetros. México es un país sumamente grande. Bien, ahora nos vamos al norte. Es la siguiente imagen, no se asusten, es un poquitín difícil de leerlo. Es un dibujo que data de 1602. En forma esquemática se representan los asentamientos de indios al norte del pueblo de San Gabriel en Nuevo México, hasta las grandes praderas. Las poblaciones aparecen como con círculos. Algunos de los caminos ya recorridos por españoles por medio de líneas rectas, y los ríos son líneas onduladas y a veces también dice camino o río. Las informaciones de la región dio un indio llamado Miguel, natural de Nuevo México. La mayoría de los lugares muy al norte, que es la izquierda, solamente había escuchado de oídos, pero supe decir sus nombres, y eso a pesar de que él nació por ahí. Él era de un pueblo que se puede leer más o menos arriba de la cosa que parece una cruz, y después a la derecha dice, dice Tancúa, al lado de una de las bolitas. Él era de este pueblo, cerca de una salina, a 22 días de camino de San Gabriel. Y al doble de distancia, más a la izquierda, estaba una laguna, de donde, según dichos, se sacaba oro. Más hacia el sureste estaba el pueblo de Yahuicacha, donde Miguel se crió, que es a la derecha por arriba. Y en Tizanao, una población grande a 15 días de camino, que está en el centro, arriba, lo prendieron los españoles y lo llevaron a la izquierda por abajo al pueblo de San Gabriel, donde le tomaron declaración, pero dicen que todo fue hecho por señas. Nadie sabía traducir su lengua. Los caminos insertados en este rudimentario plano debían ser simples veredas todavía que los españoles apenas estaban explorando. Y al pie de la ilustración está la ruta México, se puede leer, Zacatecas, Sombrerete, Guadiana, Durango, que son estas 4 bolitas al pie de la imagen. La siguiente, ahora los mapas se vuelven más agradables. En el siguiente mapa, bastante temprano, que es de 1667, se puede observar como el camino real de tierra adentro, en color café, desde el sur a la derecha, estaba hacia el norte, estaba cruzando el reino de la Nueva Vizcaya. Y a la izquierda se veía el límite entre la Nueva Galicia, donde dice amigos, y la Nueva Vizcaya. Ese es exactamente el límite, abarca la Nueva Vizcaya central. Se veían los 2 ramales, el más al oriente, que sería hacia arriba, que venía desde las minas de San Martín, y el segundo más al occidente, desde Guadiana,
Durango, juntándose ambas entre Canatlán, que si se toma un mapa actual, más bien era San Juan del Río y Cuencamé, para avanzar hasta el río Nazas, que se debía cruzar, de donde se seguía rumbo al norte por los presidios del Gallo y Cerro Gordo al Real del Parral, después de haber cruzado el río Florido. Está en el centro. Una vez arribado al pequeño Real de Todos Santos, se entraba a tierra de casi nadie, con un único pueblo llamado San Luis. Todas estas partes eran habitadas por indios conchos, y dice conchos amigos. Muy a mano derecha, hacia el oriente, quedaban el presidio de San Francisco de Conchos, donde unos kilómetros hacia el este empezaba el desierto ya de Coahuila. Ahí acechaban los temibles tobosos indios enemigos y se dice, a ver, sí, no, es a la derecha, al norte del camino. Sí, arriba, ahí donde usted tiene el punto, ahí son tobosos enemigos y a la derecha salineros enemigos. Y de este peligro, la línea de defensa se formaba sobre todo por los presidios del Gallo y Cerro Gordo. Es decir, la ruta del Camino Real de Tierra Adentro seguía la parte más pacificada, protegida por presidios, por indios conchos con que normalmente se llevaban bastante bien, y algunos asentamientos humanos de españoles, sobre todo ranchos. Lejos de los enemigos declarados y también bastante lejos de los tepuanes que habitaban en la Sierra Madre Occidental, que sería más hacia el sur, donde dice Sierra Madre, y también al pie hacia ese camino, porque ellos habían hecho una gran rebelión 50 años antes y mataron a 50% de todos los españoles de Nueva Vizcaya en algunos pocos días. Y participaron también en otra gran rebelión en 1549 y no parecían mucho de fiar. Así, uno puede recorrer este camino bastante bien en vehículo y se puede acceder a la mayoría de los poblados. El siguiente mapa, por favor. Bueno, regresamos más al centro de México, que es un mapa de 1682, que es obra de los dominicos. Y ahí aparecen algunos de los lugares donde se ubicaban sus conventos hacia Puebla, Oaxaca, hacia Tasco y hacia Aguascalientes. Aunque en esta última ruta no en todos los poblados mencionados contaban con un convento o misión. Pero lo más interesante es observar en este caso cuáles fueron los asentamientos insertados en esta ruta al norte. Sería en el centro, por abajo del medallón, está la Sierra de México. Y de ahí a Tlautla, hacia el noroeste. San Juan del Río, el Saus, no, sería hacia la izquierda, hacia arriba. San Juan del Río, el Saus, Querétaro, Celaya, y de Celaya el camino pasaba por San Miguel de Allende, y después por un pueblo que aparece como Santa Catalina,
El único pueblo de este nombre que tiene relación con los dominicos era una pequeña misión que tenían al pie de la Sierra Gorda, ya muy desviada del camino real. Y después sigue hacia el noreste, hacia arriba, Guanajuato, Silao, León, Lagos y Aguas Calientes, como perlas en una cadena. Pero no aparece el camino, solamente aparecen los lugares. El siguiente mapa, por favor. Bueno, de este no tengo una edición muy buena, es muy difícil de hallarla, pero les voy a explicar qué hay con este mapa porque es bastante temprano. Aunque el mapa de Vincenzo Coronelli de 1688 de América del Norte, Nueva España, América Central y el extremo norte de Sudamérica, entre los coleccionistas y un gran número de especialistas actuales es considerado un gran avance de conocimiento, a nosotros nos parece una de las obras más plagadas por errores y con graves distorsiones. Baja California aparece como isla. El río Mississippi, casi en el centro, baja una frontera amarilla y pone el río Mississippi a la derecha, que desemboca un poco más al norte del río Bravo, en el Golfo. La provincia de Sinaloa está insertada al norte de la Nueva Vizcaya. Y dice el texto que fue descubierta por Nuño Beltrán de Guzmán, pero no en 1530, como era la realidad, sino en 1632. No está el río Colorado. La provincia de Chiametla, bastante pequeña, aparece como muy extensa y más grande como la Nueva Vizcaya. No están Guanajuato, la Sierra de Valladolid, hoy Morelia. No aparecen caminos, únicamente ríos y lagos. Y llama la atención que estos lagos, en su mayoría, están puestos correctamente. Donde el observador se topa con informaciones nuevas y llamativas es toda la parte al norte del Río Grande o Bravo, pero siempre con la reserva que cada detalle debe ser protegido, ya que el autor que publicó su obra en Venecia tuvo a la mano obras más antiguas con obvias deficiencias y cuando intentó acoplar los datos retomados de estas, cometió nuevos errores. Para dar un uso de este mapa sería necesario indagar con otros mapas y textos cuáles fueron sus fuentes, que con seguridad debían ser italianos también, lo que era poco común en esta época, ya que los años gloriosos de la cartografía italiana ya habían terminado casi 2 siglos atrás. Bueno, pasamos al siglo XVIII. Entre finales del siglo XVII y durante gran parte del siglo XVIII, desde la desembocadura del río Mississippi, una cada vez más amplia franja hacia el norte, el actual Middle West de los Estados Unidos, era de los franceses. Ahí la parte sur es New Orleans. En 1720, desde el Atlántico, con sus 2 puertos de Port Royal y Saint Augustine, recorrían varios caminos hacia el occidente, instalando comunicación con Texas. Se puede ver estos caminos como de la costa entran a cierta distancia del Golfo de México hasta que llegan al río Bravo.
Una vez en Texas había un ramal por tierras de Comanches casi hasta Santa Fe. Era una zona que era de los franceses. Y otros 2 caminos iban al presidio del norte en el Río Grande. Si puede pasar a la siguiente imagen, por favor. Ahí se ve con más precisión que es Louisiana, Texas. Y un cuarto camino iba a la derecha hacia abajo, a la bahía de San Luis, en la costa del Golfo de México, de donde retomó la ruta de tierra adentro, cruzando el Río Grande y llegando hasta el río Nadadores, donde se unía con aquel que venía del presidio del norte, que está en el Río Grande. Y de ahí, una vez unificados, tomaron rumbo a las minas de Almadén en el norte de Coahuila, y a partir de este real se pierde el camino en un no definido sur para llegar a unos silver mines, probablemente Zacatecas. Un segundo camino, que era la parte del camino real de tierra adentro, que era la parte del mero norte, en este mapa de 1720 lo dejan salir hacia el norte apenas desde las minas de Santa Bárbara, muy en el sur del actual estado de Chihuahua, pasando por el pueblo y presidio de San Francisco de Conchos, cruzando el Río Grande en El Paso, donde iniciaba el largo recorrido hasta Santa Fe. Es un mapa en inglés, editado probablemente en Londres, el cual, aunque en forma muy esquemática, al menos da los rumbos generales de estos caminos, pero normalmente es casi imposible relacionar estos caminos con suficiente precisión con los poblados con que se topaban los viajeros en sus recorridos. El siguiente. Un mapa de Nuevo México. Lo tengo así de grande y después un poquitín aumentado. Uno de los mapas más ricos de la cartografía histórica de Nuevo México data de 1744, poco más o menos. Se llama Trabajo Personal, que en la inspección de esta corta obra tuve el reverendo padre Fray Juan Miguel Menchero como visitador general de la Nuevo México, y lo dedica al excelentísimo señor don Juan Francisco Güemes y Orcasitas Virrey, gobernador y capitán general de Nueva España, para que su excelencia proteja su mayor incremento de estas misiones. Este mapa seguramente fue hecho con fines de dineros. Necesitaban protección y más dinero para sus misiones tan alejadas. Y con que consta claramente que el tema principal de este plano son las misiones, de que aparecen 34. Y algunas compartían sus ubicaciones y nombres con villas de españoles. También aparece un núcleo de haciendas y varios ranchos, la villa de Santa Fe, la capital, algunos peñoles poblados o ya abandonados en el mero norte. La siguiente imagen, por favor. Y lo único que hay de Camino Real es una nota ahí en el centro de la imagen que dice Camino del Paso. Ahora no lo puedo leer, no me alcanza, pero creo que es por tierra deshabitada. Que era el tramo entre el presidio del Paso
a la misión y Villa de Albuquerque, que era un recorrido de 130 leguas o de más de 500 kilómetros por tierra despoblada. Lo que al observador pueden parecer otros caminos, en todos casos son ríos y arroyos. Ni uno es un camino, solamente acerca de los caminos a esta nota, no hay más. Bueno, siguiente mapa. A ver. Ese es el mejor mapa de todos que hay. Según nuestras indicaciones, el primer mapa conocido y además impreso que representa todo el camino real desde la Ciudad de México hasta Santa Fe apenas fue hecho o editado en 1575 en Londres y en lengua inglesa, es decir, estaba accesible únicamente para muy pocos en la Nueva España y menos todavía que entendía la lengua inglesa. Su título dice que era un mapa preciso de Norteamérica, hecho con los inventos más recientes de la cartografía, donde se distinguían los dominios británicos, españoles y franceses. Fueron insertadas muchas informaciones acerca de la guerra de independencia de las 13 colonias en la parte mucho más al noroeste, que es un mapa que mide 2 por 2 metros. Si uno lo baja de internet y se expande, puede tener de 6 gigas. Es excelente este mapa. Y se refiere a la guerra de independencia de las 13 colonias que acabó de iniciar. Su escala es de 1.5 medio millones y la impresión, claro, como siempre, todavía en blanco y negro, pero fue coloreado a mano. Aparte de algunos relieves más prominentes, se insertaron límites políticos administrativos, un gran número de poblados, incluidos pueblos de indios, algunos presidios, puertos, misiones, lugares y zonas con industrias varias y detalles acerca de la vegetación. Y lo que más nos interesaba, rutas marítimas y rutas terrestres, entre ellas el camino real de tierra adentro. Ahí quizás sería muy bien si lo pudiera aumentar, si sería posible, a lo máximo, o bien para que se vea este camino a la izquierda como sube. Ay, una disculpa, doctor, es que no me deja la presentación Modificar. Disculpe. Bueno. Bueno, el camino salía de México, aparece en Querétaro, San Luis de la Paz, San Luis Potosí, a Zacatecas. Sin embargo, en estas partes era la ruta menos usada porque se seguía recorriendo más bien aquellos por Celaya, León, Aguascalientes o San Miguel, Ojuelos, Aguascalientes. Unos kilómetros más al norte de Zacatecas, en el actual pueblo de Morelos, antes llamado Chupaderos, iniciaba hacia el noreste el camino de las Tejas y hacia el noroeste aquel a Nuevo México por Fresnillo, Sombrerete, Nombre de Dios, Durango, un lugar llamado Guadiana, Saucet, Tizanazo, Presidio del Cerro Gordo, Minas de Santa Bárbara, que en este momento se hallaban abandonadas, Santa Cruz, San Felipe de Chihuahua, donde uno se topaba con el ramal que vino del Presidio del Norte. La siguiente imagen, por favor. Ahora pasamos más al norte. Seguían Guadalupe, Nombre de Dios, el Paso de San Jorge para cruzar el Río Grande, después un muy largo tramo por Nuevo México hasta las Barrancas, Sevilleta,
Paray, Sandía, San Felipe, Santo Domingo y finalmente Santa Fe. Es el primer mapa o el mapa más antiguo donde se asegura que allí aparece todo el camino real de tierra adentro. La siguiente imagen es la última, porque ahí casi de golpe terminó mi ponencia y ahorita les voy a decir por qué. En el siguiente mapa de 1778, que no describe caminos, sino el itinerario de un recorrido, aunque no abarca todo el espacio en cuestión, hay una nota sumamente ilustrativa que explica muchas de las deficiencias de los mapas novohispanos y también de aquellos que se confeccionaron después en Europa para su edición. La nota dice, a ver, en el medallón, en la parte por abajo del medio, dice, no se tomaron ningunas latitudes ni las longitudes por falta de tiempo e instrumentos. Y esa era la situación de la cartografía mexicana. Y aunque se hicieron a partir de estos años más mapas, algunos en muy gran formato y de varios metros cuadrados, y pusieron en estos un fin de asentamientos humanos y otras informaciones de interés, y incluso rutas, caminos y numerosos detalles acerca de recorridos, el mencionado problema de los errores, de las imperfecciones por falta de tomar datos con precisión, apenas se empezó a solucionar a partir de los años 30 y 40 del siglo XIX, cuando se presentaron agrimensores y cartógrafos europeos sumamente calificados y equipados con todos los instrumentos necesarios. Esos ingleses, alemanes y franceses lograron formar, al menos para algunas partes de la nueva república, pero aún no para el norte, con excepción de 2 o 3 haciendas, una red de triángulos con puntos de referencia de precisión. Sin embargo, en el caso de los mapas topográficos que se basaban en las tomas fotográficas de vuelos realizados durante los años 60 del siglo XX, nos hemos topado con un importante número de errores, deslices y omisiones. Por ejemplo, que faltaba uno de 4 valles paralelos, o arroyos y muchísimos asentamientos humanos, a pesar de que vimos las fotografías aéreas y ahí está todo. Y en otros casos, en los mapas de 1 a 50,000, los núcleos urbanos de ninguna manera correspondían a la realidad. En un caso que yo conozco concretamente porque levanté mi propio mapa, hicieron de 60 casas en un valle en la Sierra Tarahumara, hicieron una bola de más o menos de 130 metros ahora me falta la palabra, todas las 60 casas juntas en 120 metros. En realidad, las casas estaban repartidas en todo el valle en 6 kilómetros, más o menos con una distancia promedia de 3 a 400 metros. El valle mide hasta 2 kilómetros de ancho, así las 60 casas se repartían bastante bien en esta distancia, porque no les gusta vivir cerca a los tarahumaras, no les gusta tener vecinos. A ver, lo que también se observa en muchos de estos mapas recientes, que caminos todavía se trazan como líneas rectas, a pesar de que una vez recorriendo ese camino, resulta que no es muy recto. Sobre todo caminos rurales o en la sierra.
Y las últimas ediciones, hechas con GPS y fotografías de alta resolución, incluso han perdido muchos de los detalles que aún estaban en ediciones más antiguas, o en otras palabras, falta mucho para hacer tanto para tiempos pasados que en la actualidad. Y, por ejemplo, en el caso del Camino Real, no entiendo, porque hasta la fecha, o quizá ya lo han hecho, pero yo no sé, porque no han usado el sistema LiDAR. Una de las aplicaciones de teledetección más eficiente que existe y que ha llevado a descubrimientos realmente espectaculares, tanto en la región maya como en Colombia. Y para mí sería aplicable para los caminos reales también, porque con estas también han reconstruido sistemas de calzadas mayas que tienen ciclos más y están más cubiertos por vegetación y escombros y erosión, etc. Bueno, con esta terminamos. Hay más mapas. Después alguien me va a decir, ¿y por qué no usaste este mapa o otro mapa? Pero hay que terminar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Qué maravilla. Gracias por este paseo por el tiempo con estos mapas maravillosos. No sé, bueno, es momento de abrir a preguntas o participaciones. No sé si alguien quiere abrir su micrófono para preguntar o comentar algo, o si gustan también lo pueden escribir en el chat, como ustedes gusten. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, estoy viendo el chat en un segundo. A ver, Más bueno. Martínez tiene una duda. Gracias. Adelante. A ver, bueno, Manuel nos pregunta, ¿Pánuco y Betagrande algo tienen que ver con el Camino Real de Tierra Adentro? Contesto. Bueno, yo recorrí algunas partes de diferentes caminos reales. Si es el camino real de tierra adentro, tenían que evitar desniveles fuertes a corta distancia. Así, el camino salía arriba de las Díaz Ordaz y después pasaba, ¿cómo se llama la mina por atrás? La grande. La Goldcorp. Y por la hacienda de Gil. Y después al pie de la sierra, paralela a la autopista, se iba a dirección Hacienda Nueva. Ahí todavía quedan algunos restos de puentes. Había un camino de herradura que pasaba por Betagrande y también era posible bajar a Saucedo de la Borda o pasar por Pánuco, pero no era la ruta para los carros. Herradura significaba con mulas, caballos. Así, tristemente, los que quieran tener ahí en Betagrande su camino real de tierra adentro, no lo puedo ofrecer. Para Pánuco tampoco. Para Morelos, Calera sí. Muchas gracias, doctor. Gracias. A la pregunta de Manuel González. Ahora, bueno, el doctor Tomás Martínez Saldaña comenta sobre el mapa de Enrico Martínez al norte, si sirvió de algo. Eso es lo que comenta. A ver, ¿cuál de estos mapas es? ¿Yo le enseñé o no? Tomás, sería prende tu micro.
Tocayo, y saludos a todos, buenas tardes. Oye, una felicitación por el trabajo, qué maravilla. Nada más, el mapa de 1570, 80 que hizo Enrico Martínez, y se supone que lo usó la gente que fue al norte, que es en la conquista básicamente de Nuevo México. ¿Sirvió de algo o nada más fue una ilusión o una especie de un señalamiento que a lo mejor ni mapa es? No, este mapa no sirve como mapa. Ahí con las ciudades de Cibola, las 7 ciudades, etc. Pero estas eran las ilusiones que empezaban con Fray Marcos de Niza en el 38. Hay más relatos, porque hubo bastante expediciones, muchos sin autorización, que se fueron de Nueva Vizcaya hasta de Almadén, se fueron a Nuevo México y les jalaron las orejas después. Pero fueron expediciones pequeñas, algunas terminaron en catástrofes, otras sobrevivieron más o menos, y de estos hay relatos. Y varios de estos relatos es esta colección de documentos del siglo XIX. Y ahí estos están en la biblioteca Cervantes en Internet. Todos estos relatos que fueron recuperados normalmente del Archivo General de Indias, y es más fácil leerlos que los originales, ¿sí? Pero los mapas de antes no hay. ¿Sí? Y de la expedición de Vázquez de Coronado tampoco hay alguna información útil. Así que hay descripciones, eso sí. Las descripciones para el norte, para mí, valen más que los mapas. La mayoría. Ok, pues muchas gracias, Tocayo. Sí, por ejemplo, lo que hizo la FORA en su recorrido de 2 años y medio, recorrieron realmente todo el norte. Existen mapas, pero los mapas tienen este problema que no tomaron mediciones. Él entre Cuencamé y Saltillo tomó 2 mediciones. ¿Qué sirve? ¿Cuántos kilómetros son? 400, algo así, ¿no? 500. Sí. No sirve para mucho, y además es zona de muchas sierras, pero lo que es muy interesante que hay bastante textos con descripciones con que se puede hacer hasta más que con los mapas. Si la pregunta era en relación a Juan de Oñate, que se supone que la gente que lo acompañó llevaba el plano de Enrico Martínez, eso se describe, que servía como para conservar la orientación al norte permanentemente. Ya tenían compás. Ya. Compás, sí. Así no se perdían y además sabían leer las estrellas y el sol. No andaban tan perdidos. Okay. Realmente. Además era un ejército. Gracias, Tocayo. Gracias a ambos. Gracias, doctor Tomás Martínez. La licenciada Alma García pregunta cómo se podría iniciar un proyecto turístico en torno al Camino Real de Tierra Adentro. Yo creo unirse hacia la fuerza. Es punto número 1. Porque, claro, Aguascalientes, Zacatecas, Lagos, ya tienen reconocimiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, buscar, si se quiere integrar asuntos del Camino Real en la zona de Zacatecas, yo creo que sería pensar en la parte más hacia el sur, en que aparecen algunos lugares que valen mucho la pena, empezando con Lagos, Ciénega de Mata está metido, pero por ejemplo, Quijas, pero también hay otras haciendas
que también valen la pena de visitar, o templos, o por ejemplo en Pinos hay un casco sumamente impresionante que es Espíritu Santo, que es un casco que mide, Tomás, ¿cuánto es? 200 por 200 metros o no, es más. No, mucho Con más. todo No, que casi. eran 200 por 400 o 500 metros. Exacto. Más Casi un sistema hidráulico, con canales, lagos, lagunas, molinos. ¿Sí? medio kilómetro cuadrado casi. Sí, y es solamente el casco. ¿Eh? Y turístico es la señalización, poner páginas en internet, hacer buenas descripciones, para atraer el público, pero también cómo se llega, dónde se puede comer algo. Dejar una nota si es accesible con vehículo normal o si se necesita una camioneta. ¿Sí? Porque hay algunos lugares, yo me acuerdo todavía, Ciénaga de Mata, una vez casi nos quedamos en el lodo cuando todavía no estaba pavimentado. Porque si ahí llueve, la laguna puede salir y inundar este camino. Y intentar de unir fuerzas y también pensar cuánto quiere recorrer un visitante en un día. Porque entre estos 57 monumentos que han declarado, a veces las distancias son bastante grandes, fácilmente de 100 kilómetros de uno al otro. Ese para mí es demasiado. En internet hay que subir fotos, hay que intentar de vender el producto. Si son malas fotos, si son malas descripciones, nadie se va a ir hasta ahí. ¿Sí? Y aquí Zacatecas, no solamente Zacatecas o La Quemada, etcétera, porque aquí dicen Zacatecas es para 3 días. 2 días para la ciudad y los museos y un día para irse a La Quemada. Sin embargo, conozco muchos que se quedaron por más tiempo y empezaron a recorrer la ciudad. Y uno de los grandes atractivos, por ejemplo, de Zacatecas son los callejones. E irse, por ejemplo, entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, que es la mejor luz, que es en parte es espectacular que se puede ver, ¿sí? Con estos edificios con cal blanco, las sombras. Es otro Zacatecas, Catedral de San Francisco y los museos y hasta ahí ya. Y la cantera musical, que es el restaurante para los turistas. Muchas gracias, doctor. Y lo mismo, hay que discutir con gente, pero también con posible público. Familias, solteros, jóvenes, grandes, que ya no se pueden mover tanto. Bueno, y yo ahí voy a hacer el comercial de justo el proyecto que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco está haciendo más allá del seminario. Lo que buscamos es justamente, estamos creando una página que se va a integrar al cierre del seminario en noviembre, y justamente es hacer una alianza con todos los estados, con todos los estados, las secretarías de Cultura, de Turismo, museos, restaurantes, hoteles, todos los sitios de interés. Entonces, justamente estamos tratando de empezar a vincular al Camino Real, vincularnos todos y empezarlo a ofrecer, porque justo una de las ideas es proponer que se vuelva como el Camino Real el Camino de Santiago en España, ¿no? Que la gente empiece a visitarlo. No lo puedes visitar todo de golpe como se hace en Europa, pero sí empezar a ofrecer en qué fechas puedes visitar qué lugares, y
y primero que nada, pues eso, unificarnos, porque cada estado tiene muy claros sus sitios de interés, pero no estamos todos vertebrados y unificados, entonces estamos haciendo esa gestión de alianza, que es parte de justo muchos de nuestros invitados participantes son parte de este inicio de alianza, de museos, de instancias culturales, turísticas, entonces eso es parte del proyecto. Pero bueno, voy a seguir. Bueno, sí. No, Les doy un ejemplo. Hace unos años me fui con mi hermano a Francia del Sur. Teníamos en la lista Avignon, Palacio de los Papas, el Gran Acueducto que está ahí y Carcassonne. Sin embargo, visitamos en una semana alrededor de 18 lugares que decidimos con lo que nos dieron ahí, con que nos recomendaron, etc. Y ahí, por ejemplo, era un simpático detalle. Toda la zona de Carcassonne, hasta 50 kilómetros de distancia, todos los trenes o autobuses costaban €1, que para Europa es regalado. Con eso también evitan que anda tanta gente borracho manejando. También es causa práctica. Es muy buena aportación también para considerar. Gracias. Bueno, la profesora Antonieta Samaniego comenta, además de la voluntad política, ¿hay alguna otra razón por la que no se haya realizado un plano legible de todo el Camino Real en la actualidad? Yo creo son empresarios que, por ejemplo, aquí los hoteleros quieren promover Zacatecas y no Fresnillo, no Ojo Caliente. Bueno, Ojo Caliente no tiene también algo, ¿sí? Pero son muchos asuntos de poder político. Y otro punto es ya actualmente la inseguridad. Esta hay que tomar en cuenta porque aquí en Zacatecas es mejor caer el sol, meterse a la casa. Fresnillo cuenta como la ciudad más peligrosa de México. Peor que en Ecatepec. Quien viva ahí sabe cómo está, pero... Y la tercera ciudad más peligrosa es Zacatecas. Así es. También hay que tomar 15 años. Yo me iba cada segundo fin de la semana buscando aquí en Zacatecas lugares que valían la pena. Allí hay muchísimo. Ya no se puede hacer. Uno se pierde. Sí, eso es. Eso hay que tomar en cuenta. Qué triste, sí, totalmente. La licenciada Leticia Zapata dice, felicidades al doctor y gracias por compartir este recorrido tan enriquecedor. Ella también está en Zacatecas. ¿Cuál es la pregunta? No, ella solo daba las felicitaciones por ese recorrido tan enriquecedor. Y el maestro Manuel González, que es cronista de Zacatecas, dice, quiero pensar que podrían hacerse 2 mapas del Camino Real de Tierra Adentro. Uno vinculado con la declaratoria y otro más apegado a la realidad histórica, donde irían incluidos sitios, tramos o monumentos que quedaron fuera de la declaratoria y quedarían fuera otros que no deban ir. Y ya, sería juntarse con gente y hacer una mejor propuesta. Sí. El maestro Manuel González, que es el mismo que acaba de comentar eso, bueno, es el cronista de Zacatecas, continúa diciendo, lo que usted dice puede ser uno de los frutos de este seminario y enriquecer esa red con otros ámbitos, por ejemplo, declaratorias locales o nacionales, como el caso de la cocina zacatecana, que es patrimonio cultural inmaterial del estado de Zacatecas. Misma declaratoria de la monumental tradición de la morisma de Bracho de Zacatecas, donde participan 20,000 actores en escena. Son cosas que pueden conocerse y disfrutarse en los recorridos y visitas en fechas específicas. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa en Real de 14 el día de San Francisco?
Sí. Ahí ni siquiera uno puede poner un alfiler. Ahí está llenísimo. Sí. Claro. La profesora Antonieta Samaniego dice, bueno, la comida general de forma, ay, perdón. Bueno, la comida general de forma general está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no solamente la zacatecana, la comida mexicana. Me parece que es la de Michoacán, ¿no? La que está también es declarada, bueno, no sé. Pero bueno, sí, claro, la riqueza es general. Al final son muchas cosas. Lo que le comentamos de las fechas, eso estamos haciendo en esta página que estamos invitándolos a sumarse con logos a diferentes instancias. Que también uno vea por estado, navegue la página y por estado puedas ver en qué fechas puedes ir, por ejemplo, a las Marismas de Bracho, cuándo puedes visitar qué parte del camino te tiene, porque va a haber cierto ritual, tradición, gastronomía, diferentes cosas, ¿no? El doctor Tomás Martínez comenta, hay una razón política, la división que hay entre Estados Unidos y México, hay que unir la visión histórica y política. Pero una pregunta ahora al tocayo. ¿Por qué no extendieron esta declaratoria hasta Sierra Juárez? ¿Ya no hay nada al norte de Chihuahua? A ver, puedo dar una respuesta muy directa. Mira, tengo entendido que el gobierno de Chihuahua no quiso dar apoyo financiero a la comisión para que terminara su función. Y segundo, la comisión norteamericana en ese momento estaba fuera de la UNESCO. Los Estados Unidos se salieron y no quisieron dar ningún apoyo financiero para que el estudio llegara hasta Taos. Entonces, de esa manera, el Camino Real de Tierra Adentro tiene una división política al interior de México y tiene una división política entre México y los Estados Unidos. Es verdaderamente risible ver los planos del Camino Real en los Estados Unidos, que acaban en El Paso, Texas. Y también es risible ver el Camino Real de Tierra Adentro en México, que acaban en Juárez, ¿no? Cuando definitivamente pues nosotros tenemos la visión contraria. Tocayo, tú, yo y otras gentes de nuestra edad somos los primeros que estamos tratando de ver una vez más el Camino Real en su longitud histórica y en su longitud real, concreta. Entonces creo yo pues que esto vale la pena también como una conclusión, unir esfuerzos a nivel internacional. Inclusive los españoles han ayudado muchísimo con los programas de caminería, que ojalá también nos podamos unir en este esfuerzo, ¿no? Y sería muy rico para todas las regiones, para Durango, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, etcétera, encontrarnos con gente que está haciendo este trabajo. Por ejemplo, Granada también tiene un trabajo muy, muy interesante alrededor del Camino Real. No hay que olvidar que ellos tienen gran parte de nuestros archivos. Están allá, pues allá iban. Entonces, definitivamente sí, tienes toda la razón en eso, doctor. Lo malo es siempre lo político. Todo hecho a perder. ¿Sí? Porque el Camino de Santiago creo que es muy poco político. ¿Sí? Que es una tradición medieval. ¿Sí? Y conozco catedráticos, pero también católicos de Hueso Colorado que se echaron tramos de y son experiencias fantásticas. ¿Sí? En Francia, en Alemania, hasta en Inglaterra. ¿Sí? Mira, en el Camino Real de Tierra Adentro hay tradiciones camineras, hay tradiciones de peregrinación, que creo que no pusimos un expositor que nos hablara de las peregrinaciones. Hay la peregrinación del desierto en Cuencamé, hay la peregrinación del maíz acá en las zonas de San Luis Potosí, y también están las peregrinaciones en Nuevo México, las peregrinaciones y las cabalgatas que se dan en el norte, allí en el lugar de Indé, en el lugar del Santo Señor del Tizonazo, como lo mencionaste.
Y todas estas zonas tienen hoy en día tradiciones de cabalgata, no tradición, o sea, se juntan 1000 hombres a caballo, hacen una peregrinación al santuario, como una cosa medieval, verdaderamente interesante, muy significativa, tan significativa como las festividades de Bracho en Zacatecas. A mí me toca hablar un poco de las festividades, de las danzas del agua y rituales del agua en todo el Camino Real. Por eso voy a tocarlo ya cuando a mí me toque. Pero en este momento vale la pena señalar, sí se pueden hacer rescates de peregrinaciones, como vamos, el Camino Real de Tierra Adentro y el Camino Real de Tierra Afuera tiene como unas 8 peregrinaciones a su interior que pueden ser rescatadas en términos de turismo cultural, de turismo religioso, como se llama ahora. Definitivamente yo, para responder a lo que me preguntaba el tocayo y para lo que responder a lo que dice por ahí una de nuestras colegas, es precisamente, por supuesto que se puede, pero yo creo que los esfuerzos locales y regionales pues es el primer paso, ¿no? A nosotros quizás nos toque orientar y vincular alguna cosa más allá. Gracias. Yo recomendaría desde Zacatecas mirar máximo hasta Lagos en el sur y hasta el sur de Durango es suficiente, ¿sí? Y si serían, por ejemplo, las comunidades entre Zacatecas y Aguascalientes, ahí hay bastante. Yo una vez en un día recorrí 9 haciendas. La más interesante fue la más alejada en la Sierra Fría, que es una hacienda de caballos y es muy a finales de la época colonial, que es muy interesante, ¿sí? Se llama Santa Rosa. Y cada hacienda es diferente. Estaba pensado según los fines para que la necesitaban. Y no solamente son los espacios culturales, también son espacios naturales. En ese también hay que pensar. La Sierra de Órganos, y es creo lo único que metieron o no. Nada más, sí, nada más. ¿Sí? Y hay otras zonas que valen la pena. ¿Sí? Muchas gracias a ambos. Vamos a concluir con la última pregunta rápidamente porque ya estamos fuera de tiempo. Una disculpa y gracias a todos por su tiempo. La señora Concepción Ortega pregunta si sirvió el Camino de Tierra Adentro como columna vertebral para las comunicaciones entre la Ciudad de México y Santa Fe. Claramente, ¿sí? Ahí fluía la información, ahí fluía la cultura, la sangre, y no solamente de españoles criollos, no, también muchos indígenas se iban al norte con los carros, con los arrieros. Ahí la comida, la forma de creer, la forma de pensar. Nuevo México, en último término, culturalmente es, en buena parte es novohispano. ¿Sí? Así era un eje, si el eje Veracruz-México era para dineros y para mercancía y lo que llegaba, pero este realmente era el camino principal para llevar la cultura novohispana y en parte la española hacia el norte y también indígena. ¿Sí? Esta hacienda que yo mencioné de Espíritu Santo, había a principios del siglo XVII otomís de Chalco, tlaxcaltecas y tarascos. Y esta hacienda no está lejos de Real de 14. ¿Sí? Así, los indígenas en esta época eran los primeros braceros, porque se iban sin permiso de sus pueblos. ¿Eh?
Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos por sus participaciones y preguntas. Hay unos comentarios por ahí de felicitaciones también a usted, doctor, por su ponencia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muy buenas tardes. Nos vemos la semana que viene, que es la mesa 3. Es el ladrador. Qué belleza. Uno de los. Uno de ellos. La semana que viene tendremos al doctor ingeniero Andrés Torres Acosta, quien nos hablará sobre la cartografía y georreferenciación del Camino Real de Tierra Adentro en el estado de Querétaro, vestigios de la ingeniería hispánica en ultramar. Doctor Tomás, fue un placer tenerlo en nuestra mesa. Muchas gracias, todos agradecen en el chat. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias por ser parte del seminario. Gracias a todos. Bueno.